salvación. Cuando te necesité, esta es, Señor. Hola, que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, que Dios siga prosperándote, te siga concediendo sabiduría y entendimiento para entender su palabra, te entusiasme con todo esto que hemos estudiado para que cada día sientas la necesidad y el deseo de saber más, de conocer en mayor profundidad todos estos temas tan interesantes, tan importantes, tan delicados, que tienen que ver con nuestra vida eterna. Y delicado porque hay muchos que no se dan esta oportunidad de poder conocer estas cosas y que esto será realmente a la larga lamentable. Hemos avanzado, hemos visto Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, donde nos habla que de la actividad de lo que llamaríamos el anticristo, ¿no? Aquel que se coloca en el lugar de Dios, se hace llamar Dios, que a lo largo de la historia ha echado por tierra la verdad, ha perseguido a los hijos de Dios llamándolos herejes, ha realizado juicios injustos condenándolos a muerte o a prisión o a morir de hambre en las prisiones, y que la pregunta la pregunta que simbólicamente se le hace a Dios, ¿hasta cuándo? Entonces dice que Daniel vio que en el capítulo 7, lo vamos a leer, lo vamos a poner en pantalla también, el texto bíblico, esto continuando con lo que dejamos en el video anterior acerca de el libro de la vida. ¿Y qué relación tiene ese libro que es un libro que tiene relación directa con el perdón de los pecados? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, por eso es que ahí en el libro de Apocalipsis dice que es el Cordero que fue inmolado desde el principio. Es decir, que Dios tiene un libro donde todos aquellos que alguna vez hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sus nombres están escritos en ese libro. Entonces, lo que estábamos diciendo recién es en que en Daniel 7, cuando está viendo todas estas cosas que acabamos de mencionar recién, Daniel se queda mirando hasta un momento determinado. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía de él, salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Es decir, esta es una escena del juicio. Es decir, estaba contemplando el profeta la obra del cuerno pequeño hasta, ese es un periodo de tiempo, cuando comenzó el juicio. Hay una obra de juicio. Nosotros hablamos de que el cuerno pequeño recibió una herida mortal, pero que también se habla de que hay una hora de juicio, hay una hora en que comienza el juicio. Entonces, dice que, versículo también 26 de Daniel, dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, ¿no? Le quitarán a la bestia su dominio para ser destruida y arruinado hasta el fin. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué es tan importante que tengamos en cuenta este tema del juicio y el tema de la herida mortal que se le provocó al cuerno pequeño o a la bestia de Apocalipsis 13? ¿Por qué es tan importante? Porque resulta que hay algo que todavía no hemos nosotros llegado hasta ahí, pero ya vamos a llegar, que es el tema de la otra mujer, ¿sí? ¿Y qué relación tiene con la segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13, cuyo toda su misión tiene que ver con volverle a dar, trabajar en función de la primer bestia que tuvo la herida mortal, y esa herida mortal le fue sanada?
Y si ustedes leen el capítulo entero de Apocalipsis 13, se van a dar cuenta que todo el trabajo de la segunda bestia, esta segunda bestia que aparece acá en el capítulo, que dice así, capítulo 13, perdón, de Apocalipsis, capítulo 13, dice lo siguiente, en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como ladrón, perdón, como dragón, hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, la tarea de la segunda bestia es hacer que el mundo entero adore a la primera bestia. Ustedes noten acá que no dice sugiere, pide, digamos, que trata de convencer al mundo. No, dice hace que el mundo, ordena, manda. Es decir, esto es que es algo que asume la autoridad para decir, ordenarle a todos los seres humanos que adoren a la primera bestia. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que Dios dice entonces acoplado junto con esto? Por eso es tan importante el tema que estamos desarrollando, este tema que estamos viendo acerca del libro de la vida. Porque fíjense que acá mismo, versículo anterior, en el versículo 10, versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, acá hay una razón, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, van a seguir a la bestia. Van a seguir a la bestia, van a hacer caso de lo que dice la segunda bestia y van a adorar a la primera bestia. Pero, ¿por qué es tan importante el tema entonces del hecho de estar nuestro nombre escrito en el libro de la vida? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación que tiene con esto? Porque dice que todos aquellos que no están sus nombres escritos en el libro de la vida van a seguir a la bestia. Ahora, eso implica que hay otro grupo que no está su nombre, digamos que sí está su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, dice en el capítulo 7 de Daniel, vimos que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice no el libro, sino los libros. Ahora, ¿cuáles son esos libros? También en Apocalipsis, ustedes lo van a leer allí, en el capítulo 20, versículos 11, 12, 13, 14 y 15. Yo les voy a leer lo siguiente. Hay mucha ilustración, mucha imagen, pero yo les voy a leer los versículos y vamos a notar lo siguiente. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Evidentemente, esto no ocurre en la tierra, porque dice que la tierra desapareció, ¿no? Y había un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, ¿no? Estaba alguien sentado en el trono. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Evidentemente es una imagen, es algo simbólico, porque los muertos no pueden estar de pie, pero están en la presencia de Dios. Esto significa. Y los libros fueron abiertos, que es lo que dice en Daniel 7. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, o sea, además de estos libros, otro libro más, el cual es el libro de la vida, es decir, es el libro en el cual todos aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro nombre ha sido escrito en ese libro, en ese momento, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Cuando nos bautizamos
porque está escrito en la palabra de Dios que todo aquel que creyere y fuere bautizado, ¿no? Este será salvo. Es decir, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿no? Todos aquellos que nos hemos bautizado, hemos muerto, ¿no? a la muerte, digamos, de esta vida de pecado para resucitar en una nueva vida en Cristo Jesús. Es decir, ahora recibimos el nombre de cristianos, ¿sí? Entonces dice que, pero este otro libro, que era el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Entonces, esos libros, ¿qué es lo que contienen? Esos libros contienen nuestra vida. Esos libros tienen todas nuestras obras. Es decir, a lo largo, desde que nacemos hasta que morimos, todo es anotado en esos libros. Es decir, yo no sé la tecnología que Dios utiliza, no sabemos qué tecnología, pero mucho, mucho más superior que la que nosotros hoy tenemos, como en nuestros celulares, donde podemos grabar fragmentos de la vida. Sin embargo, Dios tiene grabado toda nuestra vida. Y el juicio se hace basado en esos libros que contienen nuestra vida. Y el juicio se basa en lo que hemos hecho, en nuestras obras, no en lo que hemos creído, sino en lo que hemos hecho. Es decir, en función de lo que creímos, hicimos. Todos seremos juzgados según nuestras obras y hay un libro que es el libro de la vida. Ahora, nuestro nombre fue escrito en el libro. Ahora, lo que es interesante, que en Apocalipsis, los primeros capítulos de este libro hablan de que Jesús, a lo largo de la historia, ha ido conduciendo a la iglesia. Y desde el capítulo 2 en adelante, ustedes lo pueden después leer solitos. Sería muy extenso tener que explicar cada una de estos capítulos, porque hablan de las 7 iglesias. Pero en las 7 iglesias ustedes van a notar que hay un momento, el primer momento, la iglesia de Éfeso, que es la iglesia, digamos, la iglesia primitiva, la primera iglesia que vence. La segunda iglesia es Esmirna, que es la iglesia de la persecución y las muertes. Luego viene Pérgamo, que es la iglesia que comienza con las componendas. ¿Qué es la componenda? Comienza con los contratos, y ahí aparece la figura de Balaam, que fue un profeta que vendió, digamos que fue infiel a Dios por amor a la codicia, por codiciar el dinero. Qué casualidad que esto también le aconteció a Judas Iscariote. Y justamente es por la codicia, por el amor a las riquezas, que Judas vendió al Hijo de Dios, porque él quería que Jesús estableciese su reino terrenal, que fuera un rey y él hacerse rico, ¿no? Entonces, acá vemos que y el apóstol Pablo, ¿no? Y Jesús mismo llamó a Judas el hijo de perdición. Y el apóstol Pablo habla del hijo de perdición. Así que no se trata de una persona, sino se trata de un sistema. La iglesia de Pérgamo habla de ese sistema, ¿no? Cómo comenzó a corromperse la iglesia, la apostasía espiritual. La apostasía espiritual. Luego viene Tiatira, donde ahí habla acerca de Jezabel, que la mencionamos en otro video, cuando hablamos del primer Elías, el profeta Elías, que debió huir de Jezabel, de esta mujer que no era hebrea, era una mujer también que era idólatra, casada con Acab, y que usaba justamente al rey Acab para perseguir a Elías, para darle muerte. Y esta mujer tenía como súbditos a los profetas de Baal, al Dios del cielo, ¿no? A los profetas de Baal, que superaban en número al pobre profeta Elías, que simplemente era uno contra muchísimos, ¿no es cierto? Este es el primer Elías. Ahora, aquí aparece Jezabel, y Jezabel también, ¿no es cierto?, seduce al mundo entero. Acá también se habla de que hace que, versículo 20 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras a esa mujer Jezabel, que así se profetiza, ¿no? Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Es decir, fornicar, es decir, este tema de las componendas del Estado con la Iglesia, ¿sí? Y luego viene el capítulo 3, donde habla de Sardis. Sardis es, la palabra Sardis significa el residuo, lo que queda, lo que queda. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque leamos atentamente el mensaje que Dios le da a esta iglesia, que es un símbolo, ¿sí? No es una iglesia, o sea, Dios tomó a las iglesias como ejemplo de ilustrarnos algo. Dice así: escribe al ángel, capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Acá está el tema de las obras, el juicio. Dios está haciendo un juicio. Por eso es importante, el juicio no es cuando vos te morís, porque si no el juicio tendría que haber comenzado con Abel, nuestro hermano, que murió a manos de Caín. Entonces, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Quién es la vida, hermanos? ¿Quién es la vida? Jesús. Tienes nombre de que vives, tienes mi nombre, pero estás muerto. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, tu vida no refleja, tus obras no están reflejando la obra de Dios en tu vida. Tu fe, te estás apartando de la fe. Sé vigilante. ¿Dónde escuchamos eso? Velad, velad. Si no velas, ¿no? El primer versículo, el versículo con el cual comenzamos nosotros nuestro estudio bíblico, ¿no? Dice, cuando dice el Señor de aquí que vengo como ladrón, ¿no? Si no velas, dice así el texto bíblico que leímos, ¿no es cierto? Entonces dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, o están para morir. Es decir, acá hay un tema espiritual, te estás apartando de la voluntad de Dios, estás comenzando a vivir como un mundano más, por decirlo de otra manera. El versículo que nosotros, con el cual comenzamos, también se encuentra en Apocalipsis. Yo había dicho que no te iba a decir en dónde estaba, pero dice, aquí que vengo como ladrón, bienaventurado, dice, el que vela, el que es vigilante, el que está perseverando en la fe. Feliz el que persevera en la fe, ¿no? Dice, y guarda sus ropas, guarda sus ropas. Miren qué interesante. Acá también, a la iglesia de Sardis, el Señor les habla de las ropas. Dice así, acuérdate pues, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. No te he hallado, no te he encontrado andando en mis caminos, guardando mi palabra. Entonces le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, es decir, acuérdate de lo que has conocido de la palabra de Dios. Y guárdalo, guarda. Si me amáis, guardad mis mandamientos y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando Jesús dice, vengo como ladrón, no está diciendo que esto no tiene que ver con la segunda venida de Cristo. No tiene que ver con un rapto secreto. El Señor vendrá sobre ti y no encontrará que tú estás, o que vos, mejor dicho, estás ocupado en otras cosas. Estás ocupado en el mundo, te estás habituando al mundo. Miren qué tan importante es. Dice, no hallé tus obras perfectas delante de mí. Vendré sobre ti a la hora que tú no sabes. El Señor no te está diciendo, mira, habrá 2 en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Habrá 2 mujeres muriendo, una será tomada, otra dejada, ¿no? Y te dice que
si no velas, Él vendrá como ladrón. Y acá te está diciendo, vendré sobre ti, voy a venir a ti y te voy a encontrar que no estás en armonía con mi voluntad. Y entonces dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, o sea, son pocos, es un residuo, un remanente, ¿no? Que no han manchado sus vestiduras. Es decir, ¿qué tiene que ver? Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, según Gálatas 3:27, lo voy a poner ahí, ¿no? Dice que cuando fuimos bautizados de Cristo hemos sido revestidos. Cristo nos viste con las vestiduras del Cordero. Nuestros padres, Adán y Eva, se encontraron desnudos y tuvieron que coser para ellos hojas de higuera. Jesús los tuvo que vestir con pieles de cordero. Y esto simboliza que Cristo daría la vida por nuestros pecados y que nosotros aceptamos ese sacrificio que Cristo hizo en nuestro lugar. Entonces, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ahora ya no vivimos, nos formamos parte de este mundo, ahora queremos hacer la voluntad de Dios y tenemos y debemos guardar las ropas, debemos cuidar las vestiduras que Jesús nos dio. Es decir, recibimos unas vestiduras, por eso dice acá que no han manchado, quiere decir que en algún momento recibimos las vestiduras. Cuando nos bautizamos, recibimos esta vestidura, y recibir la vestidura quiere decir que hemos recibido la justicia de Cristo. Ahora hemos sido hechos idóneos para habitar en el cielo porque guardamos los mandamientos de Dios. Pero, ¿qué dice? Que es posible que nos estemos descuidando la ropa. Y aquí dice, pero estas pocas personas no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Y entonces miren, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, la importancia estrecha entre las vestiduras, nuestro nombre en el libro de la vida, y la preocupación que Jesús tiene de no encontrarte, o sea, mejor dicho, no quiere encontrarte, que no estés en condiciones de verlo venir en las nubes de los cielos. Por eso es que cuando Él dice, vengo como ladrón, pero vendré sobre ti, no te está diciendo, voy a venir y te voy a llevar, te voy a arrebatar para llevarte al cielo, y a los otros les voy... No es eso. Lo que Jesús, la preocupación que Cristo tiene es que cuando llegue el juicio, cuando tu nombre pase por el juicio, que no estés preparado para formar parte del pueblo de Dios. Y entonces, porque estés siguiendo, no siguiendo a Cristo, sino siguiendo a estos tres poderes, al dragón, a la primera bestia y a la segunda bestia, estos tres poderes que están conduciendo al mundo entero para luchar contra el Cordero y contra aquellos que le siguen. Vamos a continuar con este tema, hemos avanzado bastante y ya casi estamos en condiciones de poder hablar acerca de la otra mujer, de la otra mujer de la que habla Jesús en Mateo 24. Que Dios te bendiga, nos vemos, si Dios quiere, si así lo quiere, en el próximo video.